diferenciación que existe desde la célula precursora, que es el mieloblasto, hasta la célula hija, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, que la primera es el mieloblasto, ¿no? ¿Se acuerdan del mieloblasto, que es una célula totalmente indiferenciada? Entonces, el núcleo tiene una cromatina láctea y tiene presencia de nucleolo, ¿no? Entonces, el mieloblasto se diferencia a qué célula? Promiloblasto. Cito. El promielocito es una célula más grande. El núcleo, entonces, tenemos acá. Y se diferencia en que ya vamos a ver que tiene granulaciones, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Mieloblasto, promielocito. Mieloblasto, promielocito. No me acuerdo. Bueno, no me también. ¿Qué sigue después del promielocito? Están despiertos, ¿no ves? Sí. Mielocitos. Ya vamos a tener una célula un poco más pequeña, igual con su núcleo y varias Granulaciones. ¿Cuáles siguen? El metamelocito. Mielocito. La característica entonces es el famoso núcleo del riñón. ¿Cuál sigue? Y también tiene granulación. Callado. ¿Cómo es el núcleo del callado? Es callado, ¿cierto? El núcleo tiene forma de callado. Por eso el nombre. Y luego, neutrófilo. El eosinófilo y el basófilo, ¿no? Tiene granulación. Entonces, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Para que se produzca esta diferenciación, entonces, los genes tienen que estar normales. Hay genes que inducen proliferación, ya, para que aumenten el número de estas células, y hay genes que inducen diferenciación para que se produzca no el aumento del número, sino el cambio, la transformación de una célula a otra más diferenciada, ¿cierto? Hasta así continuamente llegar a la célula hija, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero hay también genes que inducen la parada celular, es decir, genes de supresión, que hace posible de que esta proliferación no sea demasiada y por lo tanto se produzca una leucocitosis. Entonces hay que tener equilibrio entre los genes inductores de proliferación, entre los genes supresores y los genes que se encargan de la diferenciación celular, para que entonces tengamos un correcto número de leucocitos y además la llegada de esta célula madre a la célula hija. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a diferenciar, vamos a empezar con las leucemias mieloides y vamos a diferenciar entre las agudas y las crónicas. Entonces, empecemos con las agudas. En las agudas, quiero primero que alguien me lea esta primer párrafo. Grupo heterogéneo de neoplasias clonales que surgen de la transformación maligna de las células hematopoyéticas. Entonces, acuérdense que en la anterior clase dijimos de que ahora en adelante todas estas enfermedades oncológicas van a tener la palabra clave, que es la palabra clon, ¿no? Alteración genética que surge en una sola célula y esta se expande y todas sus células de hija van a formar un clon. Okay. Entonces, vamos a tener las agudas y las crónicas. ¿Quién me lee el concepto de leucemias agudas? La transformación maligna ocurre en el estadio Precoces. Las células neoplásicas son
sucede? Aquí dice algo, transformación maligna en estadios precoces. Entonces, ¿qué sucede? La diferenciación va a estar en esta etapa, en los estadios bien precoces de toda esta serie de diferenciación granulopoyética. ¿Ok? Entonces, van a ver las siguientes alteraciones. En primer lugar, esta alteración genética la vamos a poner aquí, aguda. Esta alteración genética va a inducir un aumento de la proliferación. Aumento de la proliferación. ¿Ok? Entonces, si hay un aumento de la proliferación, ¿cómo van a estar los mieloblastos? Extremadamente aumentada de la cantidad. Uno va a hacer un aspirado de médula ósea y va a ver que esa médula está llena de mieloblastos. Estamos hablando de la leucemia mieloide aguda. Va a estar llena de mieloblastos. ¿Ok? Entonces, aumento de la proliferación. Pero, ¿qué sucede? Aquí, ¿qué dice también? Las células neoplásicas son indiferenciadas. El problema acá, que aparte del aumento de la proliferación, cualquiera diría, ¿cómo van a estar entonces las células hijas? Si las células madre están con aumento de la proliferación, ¿cómo estarían las células hijas? ¿Aumentadas o disminuidas? Aumentadas. El problema es que aquí va a haber una alteración en la diferenciación. También la alteración genética va a inducir un stop en la diferenciación. Por tanto, este mieloblasto no va a poder pasar a promielocito. Por lo tanto, vamos a ver una médula ósea que está llena de mieloblastos, pero ausencia de todas estas células intermedias y un hemograma que va a haber neutropenia, eosinopenia y disminución de basófilo. Lo que más va a llamar la atención obviamente va a ser la neutropenia. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí la aura. ¿Está entendido? ¿No? Sí. Entonces, aspirado medular que está lleno de mieloblastos, ¿ya? Y un hemograma con pancitopenia. No solamente va a haber la neutropenia, estas células los mieloblastos van a acaparar toda la médula ósea y el paciente también va a empezar con trombocitopenia y con anemia. ¿Hasta aquí está entendido? Sí. ¿Qué pasa con la leucemia crónica? En la leucemia crónica, vamos a ver aquí, la CT crónica, también va a haber alteración genética que va a producir un aumento de la proliferación. ¿Ok? A ver, alguien léame el concepto de leucemia crónica. Solamente uno, si hablan todo al mismo tiempo no se entiende, ¿no? Ya sé que todos quieren participar, ¿cierto? Las células malignas conservan cierta capacidad de diferenciación. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que hay una alteración proliferativa, va a haber aumento de la proliferación, pero ¿qué sucede? Esto no va a estar tomado. Entonces, vamos a tener entonces aumento de la proliferación, esto no va a estar tomado, va a estar entonces, ¿cómo estarían todas estas células intermedias? Aumentadas. Aumentadas. ¿Y cómo estarían estas células hijas? También aumentadas. Aumentada. Va a haber una neutrofilia, eosinofilia y una basofilia a nivel del hemograma. Y si hacemos un aspirado medular, vamos a ver que hay en el aspirado medular altísimos callados metamielocitos, mielocitos sobre todo. También promielocitos y mieloblastos, pero no tanto, no se va a ver de una forma tan exagerada como todas las células intermedias. Es más, van a ser tanta la cantidad que va a proliferar que van a pasar a la sangre periférica, y en el hemograma también vamos a ver no solo neutrofilia, eosinofilia y basofilia, sino también aumento de callado, presencia de metamielocitos y abundantes mielocitos, ¿ya? Incluso va a ser una leucocitosis que va a llegar incluso a pasar los 100.000 leucocitos totales, ¿ok? ¿Te has entendido, cierto? Sí. Ok, entonces esta es la parte mieloide. Lo mismo va a suceder en la serie linfoide, pero ya sería no
con mieloblastos, sino con Linfoblasto. blasto. Entonces, el linfoblasto igual va a ser una célula indiferenciada, cromatina laxa con presencia de nucleolo. Y también el linfoblasto tiene un proceso de diferenciación que va a culminar con la producción de los linfocitos, ¿no? Linfocitos B si maduran en la médula ósea, linfocitos T si maduran en el timo, ¿ok? Pero ¿qué va a suceder? También hay células intermedias como, por ejemplo, los prolinfocitos. ¿Ya? Por el último aquí vamos a tener los linfocitos. Entonces, en la leucemia linfoide aguda, entonces vamos a tener también un aumento de la proliferación. Pero dijimos que la palabra aguda incluye también un stop en la diferenciación. La médula ósea va a estar llena de linfoblastos, pero a nivel de la sangre periférica no van a haber presencia de abundantes linfocitos porque no se va a poder diferenciar. Esos linfoblastos van a abarcar toda la médula ósea y no va a dejar que la misma pueda proliferar, por lo tanto el paciente también va a tener neutropenia, leucopenia, anemia y trombocitopenia, va a acaparar toda la médula ósea. ¿Ok? Esto es la leucemia Linfoide aguda. que se llama leucemia linfoide aguda y esta leucemia mieloide aguda. ¿Está bien? Sí, sí. El caso de la leucemia linfoide crónica, no va a estar tomada la diferenciación, solamente el aumento de la proliferación. Y entonces, ¿cómo van a estar los linfocitos en el hemograma? Aumentados. Súper aumentados. Porque a veces más de 100.000 linfocitos a nivel del hemograma. ¿Ya? ¿Está entendido, no? Ahora también hay otras patologías, por ejemplo, en este caso, la leucemia prolinfocítica, en la cual la alteración genética es a este nivel y vamos a ver un aumento de unas células que se caracteriza con un núcleo bien grande, que son prolinfocitos. Entonces esta es la leucemia prolinfocítica, ¿ok? Igual acá va a haber otra en la que la alteración genética va a estar acá y se llama leucemia promielocítica. Pero bueno, no quiero todavía abarcar mucho en este momento. Lo que quiero es que ustedes diferencien bien entre las agudas y la crónica. Aguda, alteración genética con aumento de la proliferación y un stop en la diferenciación. Y crónica, aumento de la proliferación, pero no incluye stop de la diferenciación. Por lo tanto, sí hay células maduras, ¿no?, en abundante cantidad. ¿Está clarito, no? Ya. Entonces, bueno, ¿quién me lee el concepto? De nuevo vamos a repasar lo mismo, el concepto de leucemia aguda. Desorden maligno caracterizado por el crecimiento y proliferación clonal no controlada de células linfoides inmaduras, linfoblastos o células mieloides inmaduras, mieloblastos. Entonces, si es mieloblasto, la leucemia mieloide aguda, si es linfoblasto, leucemia linfoide aguda, ¿ya? Entonces, aquí qué es lo importante. Fíjense en los niños. ¿Qué dice acá? 30% de las neoplasias. De todas las neoplasias. Es decir, digamos que ustedes van al hospital oncológico pediátrico y del 100% de todos esos niños que están con cáncer, la tercera parte es por una leucemia linfoide aguda. ¿Por qué? Porque la que es de mayor frecuencia de las agudas en los niños es la linfoide aguda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el pico? De 3 a 5 años de edad. ¿Qué le pasa? No estaba así, ¿no? En cambio, en los adultos es a partir de los 65 años de edad y en los adultos la que predomina es la mieloide, ¿ya? Entonces, no significa que adultos sí o sí tengan que ser mieloide y en los niños linfoides, sino de que en los adultos el 80% aproximadamente son mieloide y el resto linfoide, y en los
niño al revés, es linfoide y el resto es mieloma. Entonces, aquí no vamos a hacer mucho énfasis en los factores de riesgo, ¿ya? Porque son los mismos que se repiten, los factores de riesgo, en todas las enfermedades oncológicas, incluso no solamente oncohematológicas. Y eso ya lo hablamos en síndrome mielodistráfico, ¿cierto? Entonces, vamos a ir directamente a cuáles van a ser esas alteraciones genéticas. En el caso de la leucemia, entre las leucemias agudas, ¿qué genes van a estar involucrados? El mismo que hay un aumento de la proliferación, por lo tanto, van a estar involucrados genes que se encargan de controlar la proliferación. Es decir, esos genes de que su función normal es proliferación, aquí van a estar hiperactivados y van a proliferar de forma intensa. Pero también otros genes que son encargados de la diferenciación van a estar alterados. Entonces, por eso que vamos a tener entonces la leucemia aguda. Bueno, genes también encargados de la supervivencia celular, por eso esas células van a vivir más de que una célula normal y encargados de la muerte celular, es decir, de la apoptosis. Entonces también esta célula le va a costar morir, la apoptosis entonces va a estar disminuida. Entonces, ¿cuál es en qué va a finalizar esto? Indiferenciación, aumento de la proliferación y aumento de la supervivencia. Por lo tanto, vamos a tener ya sea la leucemia mieloide aguda o la leucemia linfoide aguda con acumulación de células blásticas, es decir, mieloblastos o linfoblastos, donde en médula ósea y sangre periférica. ¿Okay? Y fíjense aquí, van a crecer, van a proliferar tanto la médula ósea, que la médula ósea se va a llenar de estos blastos y va a obliterar a todas las demás células hematopoyéticas. Es por eso que no solamente va a haber la neutropenia, sino también va a haber la anemia, también va a haber la trombocitopenia. ¿Okay? Obliteración de la hematopoiesis normal. De aquí hay algo que no entiendan. Fíjense, aquí no estamos hablando de que está alterado el gen de tal cromosoma de forma específica. No. No estamos hablando de eso como hablamos, por ejemplo, en algunos tipos de anemia hemolítica, ¿cierto? Cuando hablemos de la leucemia mieloide crónica vamos a ver que hay una alteración específica. Aquí no. Entonces, esta es una enfermedad muy heterogénea. Hay una gran cantidad de alteraciones genéticas, ¿ya? Entonces, es por eso de que haciendo el estudio genético, incluso vamos a poder ver el grado el pronóstico de este paciente. Nos ayuda también a hacer la búsqueda de alteraciones genéticas para ver, clasificar el paciente que son de bajo riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo. Porque según el tipo de alteración genética, entonces estas células van a ser más agresivas y van a responder menos a la quimioterapia incluso, ¿ya? Entonces son muchas las alteraciones genéticas que pueden ver, que pueden hacer, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente son genes que están involucrados en la proliferación y sobre todo en la diferenciación también, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el diagnóstico y en esta cuestión con las manifestaciones clínicas. Y para que nos acordemos de las manifestaciones clínicas de una forma jerárquica, vamos a ver qué hay síntomas generales. Cuando hablamos de síntomas generales, estamos hablando muchas veces de síntomas generales al cáncer. Ya estamos hablando de una enfermedad oncológica. Síntomas de insuficiencia medular. ¿Cuál es la consecuencia? Que estos blastos proliferan en la médula ósea y van a obliterar a las células normales, ¿cierto? Entonces, esta obliteración de las células normales va a hacer que la médula no pueda ser suficiente para producir todas las células hijas. Entonces, insuficiencia medular, vamos a estar hablando de anemia, trombocitopenia y neutropenia. Pero estas células van a rebalsar la médula ósea y se van a ir a la sangre y de la sangre van a invadir otros órganos. Y según el órgano que invada, también vamos a tener síntomas de infiltración de órganos. ¿Ok? Entonces, empecemos primero con las manifestaciones clínicas. Y utilizando esa lógica, entonces ustedes se van a acordar de las manifestaciones clínicas. Cada vez que le digan
¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de una leucemia aguda? Ustedes van a empezar entonces. Bueno, es un cáncer. Y van a nombrar síntomas generales. Ah, bueno, estos blastos son células malignas, han proliferado, han invadido la médula ósea, por lo tanto, no hay célula hija. Entonces, anemia, trombocitopenia, neutropenia, y ustedes van a saber los síntomas de cada una de las citopenias. Luego, salen estas células malignas, infiltran órganos, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias, no? Entonces, síntomas generales: fiebre, astenia, anorexia. Todo paciente puede ser el que le digan que para con fiebre, una fiebre que no llega a 39, generalmente de 38, que está de hace bastante tiempo. Lo ven ese paciente que está todo flaquito, débil, que casi no come. ¿Qué van a pensar ustedes? Lo primero que piensan es debe tener cáncer, ¿no? Fíjense, tras que uno ve una persona en la calle, ya sea que sea su amigo, que lo hayan conocido de alguien, y uno lo veía todo flaquito, ya caminando, todo débil, lo primero que dice es que debe tener cáncer, ¿no? Esos son los síntomas generales a las enfermedades oncológicas en general, ¿ya? Entonces, ¿por qué está así? El otro síntoma de insuficiencia medular. Entonces, la anemia que va a inducir clínicas de anemia, de síndrome anémico. Cansancio, letargio, palidez, mucosa en piel. Perfecto, entonces, ¿qué va a inducir la leucopenia, la neutropenia? Infecciones. Y la trombocitopenia. En trastorno hemorrágico. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener que son infecciones. El paciente no va a venir si tiene neutropenia, entonces va a venir resfriado, ¿no? O por cualquier otra infección leve, no, son por gérmenes oportunistas. Y siempre que ustedes vean a un paciente con candidiasis oral, piensen en que ese paciente no es normal. Si viene un paciente con resfrío, un paciente con dengue, un paciente con gripe, ustedes van a estar sospechando de una enfermedad de base, una enfermedad grave por inmunodeficiencia, no, ¿cierto? Pero siempre que vean a un paciente con estas lesiones blanquecinas en la boca, es decir, una candidiasis oral, piensen, ese paciente tiene una neutropenia o tiene algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea celular o humoral. Es decir, neutropenia, linfopenia, o cualquier otro tipo de cáncer o diabetes. Ya nunca se va a tratar un paciente que no tenga ninguna de estas enfermedades básicas. ¿Ya? Organismo oportunista, ¿no? Es decir, que no son infecciones que se dan en personas que son inmunocompetentes. Hemorragia, trombocitopenia, estamos hablando de síndrome purpúrico. ¿Qué significa síndrome purpúrico? ¿Hemorragia de dónde? Piel y mucosa. De piel, ¿cuál sería la hemorragia de piel? No, vasculitis es inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Hemorragia de piel son las equimosis y las petequias. Equimosis y petequias, ¿no? ¿Y de la mucosa? Gingivorragia a nivel de la nariz. Epistaxis, ¿no? La polimenorrea, hemorragia ginecológica, urológica, ¿no? Las hematuria, hemorragia del tubo digestivo, ¿no? Todo eso son hemorragias de las mucosas. Y también hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Eso es cuando hablamos de hemostasia primaria, que está involucrando la plaqueta. Pero si hablamos de hemostasia secundaria, es decir, coagulopatía por factores de la coagulación, vamos a tener hemorragia no de piel y mucosa, sino de músculos y articulaciones. Ahí vamos a tener hematomas y vamos a tener las hematrosis. Y en ambas, tanto de hemostasia primaria y secundaria, vamos a tener hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, aquí estamos hablando de plaqueta, vamos a hablar de piel, mucosa y sistema nervioso central. ¿Okay? Y acuérdense que dijimos infiltración de órganos. Esas células rebasaron la médula ósea, salieron a la sangre y de la sangre invadieron varios órganos.
ganglio linfático, encía, hígado, vaso, huesos, articulaciones, sistema nervioso central, es decir, todos los órganos. Y por lo tanto vamos a tener, según el órgano, las manifestaciones clínicas. Cuando van en los ganglios linfáticos, entonces el paciente va a comenzar con la presencia de las adenomegalias, ¿no? Adenomegalias generalizadas. Entonces, fíjense aquí, en la primera es a nivel del cuello, adenopatías, adenomegalias cervicales. Y aquí en esta segunda, ¿dónde estaría? Adenomegalia a nivel del mediastino, que en un rayo X vamos a ver un ensanchamiento mediastinal. ¿Dónde es más frecuente que se produzca? En los niños, pero no en dónde, sino en quién, en los niños. ¿Por qué? Porque más que todo las leucemias linfoide agudas, sobre todo las de, le gustan invadir mediastino, ¿ya? En cambio, la leucemia mieloide aguda generalmente no le gusta mediastino, le gustan más las adenopatías periféricas, es decir, del cuello. Encía, fíjense, producen deformaciones a nivel de la encía, ¿no? Hiperplasia gingival, miren esa tumoración a nivel de la lengua. Cuando infiltran el sistema nervioso central, llegan al cerebro, infiltran y comienzan con síntomas neurológicos de cualquier tipo. De cualquier tipo. Entonces, infiltración ósea. Los pacientes se quejan de dolores óseos. Y eso es muy importante, sobre todo en los niños que a veces, muchas veces, ellos debutan solamente con dolores óseos. Me ha tocado conocer la especialidad de un niño cuyo hemograma era normal, ni siquiera tenía fiebre, nada, hemograma normal, solamente se quejaba de dolores óseos, dolores en los huesos. Entonces, obviamente lo llevaron al pediatra, le hicieron el hemograma, estaba normal, donde lo remitieron al traumatólogo, al traumatólogo para ver si no tenía algo en los huesos, todo eso, y todo normal. Posteriormente, así pasó el tiempo, no encontraban la causa, entonces ya detectaron en el hemograma que el niño comenzó ya con anemia y recién al final lo repitieron a hematología y en el hemograma solamente había una anemia leve. Se hizo el aspirado medular y estaba lleno de plasma, ¿ya? Y en la radiografía ya se veía lesiones osteolíticas, pero a veces solamente cuando debutan en los niños con solamente dolores óseos. Es decir, entonces, ustedes tienen un paciente con dolores óseos mantenidos, siempre piensen en la posibilidad de que pueda ser cáncer. Igual en los adultos es otra posibilidad. Puede ser igual metástasis ósea, mieloma múltiple, un paciente que tiene dolores óseos y anemia, ¿no? Entonces, infiltración de la cámara anterior de ojo, infiltración testicular. ¿A cuál de los dos tipos de leucemia le gustan los testículos? A la leucemia linfoide aguda le encanta infiltrar testículos. Es más, ustedes terminaron de hacer el tratamiento, digamos, ese niño de la leucemia linfoide aguda, hizo una remisión completa, ustedes están contentos, ya lo están viendo por terapia de mantenimiento a ese paciente y cada vez llega con su hemograma normal, el paciente asintomático, todo contento, ya en el colegio, perfecto. Siempre tienen que hacerle una palpación a nivel de los testículos, porque son lugares de reservorio. Ahí no llega bien la quimioterapia, tanto a nivel de los testículos como el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué sucede? A veces la médula ósea está normal, el hemograma está perfecto, pero ustedes le palpan los testículos y ya ven que hay una bolita, una nodulación. Entonces, ya deben poder hacerle ecografía, entonces ver por qué. Porque ya estamos hablando de una recaída a nivel testicular y si ustedes no tratan a tiempo, entonces eso pronto va a pasar porque ya rápidamente aumenta la cantidad de células leucémicas, el testículo sale, se van a la médula ósea y invaden toda la médula ósea. Si una vez que invaden toda la médula ósea, se van a comenzar a tener que hacer el tratamiento como desde el inicio, ¿cierto? Con quimioterapia intensiva. Entonces, leucemia
Leucemia cutis. ¿A cuál de los dos tipos de leucemia le gusta la piel? A la leucemia mieloide aguda le encanta invadir piel. Y vamos a tener cualquier tipo de lesión, de lesiones que ustedes que no están son eritematosas, solamente en forma de nódulo, hasta lesiones eritematosas, ¿no? Y fíjense esta cómo ha infiltrado todo a nivel del miembro inferior, ¿no? Y fíjense, placa o nódulos. No hay una lesión específica que usted diga, bueno, es típico de una infiltración por leucemia. O sea, placa, nódulo. Entonces, ustedes hacen una biopsia y van a ver que está llena de mieloblastos. Típicamente son no dolorosos. Hay unos, sin embargo, de que sí son dolorosos, que es el síndrome de Sweet. Aquí, sin embargo, ustedes hacen una biopsia y van a ver que está llena de neutrófilos. Típica de la leucemia mieloide aguda. Ahora, otra cosa, estos mieloblastos, los mieloblastos tienen en su citoplasma unas granulaciones, ¿ya? Que estas granulaciones están llenas de mieloperoxidasa, que es una enzima. Entonces, en algunos pacientes que tienen la leucemia mieloide aguda, se forman unos nódulos y dentro, si le hacen una biopsia, están llenos de mieloperoxidasa. ¿Ok? Entonces, fíjense, bien deformante, ¿no? Entonces, ya vimos la manifestación clínica. Vamos al hemograma y esto se resume así: anemia, trombocitopenia y neutropenia. Ahora, aquí fíjense, hay dos tipos de hemograma de una leucemia aguda. ¿Ya? Ustedes pueden ver una pancitopenia, simplemente anemia, leucopenia, trombocitopenia, y tener como diagnóstico diferencial una leucemia aguda, una aplasia medular, ¿no? Un síndrome melodisplásico, que los tres cursan con pancitopenia, ¿cierto? O tener un paciente con una leucocitosis. Y que si ustedes se fijan, esa leucocitosis va a ser a expensa de mieloblastos o linfoblastos. Porque al inicio esos blastos se quedan en la médula ósea. Una vez que rebasan toda la médula ósea, recién van a salir a la periferia. O sea que al inicio el paciente no va a tener la presencia de estas células inmaduras en la sangre periférica. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta dos tipos de alteraciones. O el paciente está con una pancitopenia, o el paciente tiene la trombocitopenia y anemia, pero una leucocitosis. Y esa leucocitosis a expensas de linfoblastos o mieloblastos. Está clarito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Entonces, bueno, esto es lo más importante, ¿ya? Entonces, hay otros marcadores de actividad, por ejemplo, el aumento de la LDH, hipercalemia, hiperuricemia, todo ese aumento de la actividad, pero lo que quiero que más se dé cuenta es en la parte del hemograma. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Obviamente, un aspirado medular, biopsia de médula ósea, ya saben ustedes los lugares que dijimos que iban a encontrar infiltración por linfoblastos o mieloblastos en la médula ósea. Entonces, acuérdense que cuando hablábamos de una médula ósea normal, estábamos hablando de una médula polimorfa, ¿no? Polimorfa, ¿qué significa? Células poli, muchas de distintas variaciones, distintos tamaños, con distintas características nucleares, citoplasmáticas, pero sin embargo aquí va a ser una médula ósea monomorfa. ¿Por qué? Porque todas van a ser los blastos, es decir, las células van a ser idénticas. Entonces, de entrada ustedes se aproximan al microscopio y de entrada van a ver una médula ósea donde todas las células van a ser iguales. Entonces, al ratito dicen, esto no es normal, aquí hay una leucemia. Y ya uno ya se fija con mayor detenimiento y ya se va a dar cuenta que son los blastos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos para el diagnóstico? En primer lugar, manifestaciones clínicas. En segundo lugar, características del hemograma. En tercer lugar, la biopsia de médula ósea. La médula ósea, ¿no? Y en cuarto lugar ya se va a los otros detalles. Los otros detalles significan estudio genético, ¿ya? Citogenética, que vamos a ver los cromosomas, biología molecular, en la que vamos a valorar los genes, y por último el inmunofenotipo, que vamos a ver los marcadores inmunológicos. ¿Okay?
porque estos marcadores inmunológicos ya no va a detectar que se está tratando de la presencia de blasto, de células inmaduras. El tratamiento, soporte, quimioterapia y trasplante. ¿Qué significa soporte? El tratamiento de soporte tiene intención curativa. No, sino mantener vivo y estable al paciente. Hola, ¿cómo te llamas? Anemia y trombocitopenia. Transfusión, ¿cierto? Si el paciente está con infección, ¿qué le van a dar? Antibiótico. Antibiótico. Y por último, la quimioterapia. Entonces es distinta la quimioterapia para una leucemia mieloide aguda que para una leucemia linfoide aguda. Entonces, en todo este proceso oncológico no es necesario que ustedes sepan cuáles son todos los medicamentos que se utilizan para la quimioterapia y mucho menos cuál es el protocolo. Pero quiero que manejen un entendimiento general en qué consiste. ¿Ya? Consiste en que, en primer lugar, uno lo que quiere es inducir a la remisión. ¿Qué significa inducción a la remisión? Esta medulosa está llena de células malignas, ¿no? Y nosotros, con el tratamiento bien intensivo, lo que queremos es matar a la mayoría de esas células malignas hasta el punto de, ¿quién lo lee? Perfecto. Hasta el punto de que no sea visible por el ojo humano. Es decir, combaten, matan la célula leucémica. Y si ustedes hacen un aspirado medular, van a ver de que no van a encontrar células leucémicas, pero ustedes saben de que sí o sí hay células leucémicas, pero en menor cantidad. Consolidación. ¿Cuál es el objetivo? Erradicar el clon leucémico residual. Erradicar esas células que quedaban. Y por último, el mantenimiento. ¿Quién lo lee? Mantener al paciente bajo el efecto de quimioterapia ante la posibilidad de que la leucémica expire. Ok, entonces con este lo van a entender. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos el tiempo desde que empezó la enfermedad. El tiempo. Aquí tenemos la cantidad de células leucémicas que hay, ¿ya? Es decir, blastos que hay a nivel de la médula ósea. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense. Esta es la masa de células leucémicas y esta es las células hematopoyéticas normales. Cuando nosotros vamos a poder diagnosticar a través de un simple mielograma, es decir, un aspirado medular, cuando estas células leucémicas, fíjense, están a más de 10, 1 por 10 a la 9. Es decir, tiene que haber una gran cantidad de células que han proliferado para que nosotros las podamos ver a nivel del microscopio. Antes, nosotros hacemos un aspirado medular y para nosotros va a estar esa médula ósea normal. ¿Ok? Entonces, fíjense, va aumentando la célula, va aumentando la célula leucémica. No hay todavía diagnóstico hasta que llega a más de 1 por 10 a la 9. Traspasa y entonces recién acá es donde nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Cuál es primero? La inducción. ¿Cuál es el objetivo de la inducción? Matar a la célula leucémica hasta el punto de que no sea perceptible para el ojo humano. En resumen. Entonces, aquí iniciamos el tratamiento de inducción. Entonces va a ir disminuyendo hasta por debajo del ojo humano. ¿Ok? Entonces, posteriormente nosotros le vamos a hacer otro aspirado medular, le vamos a ver y no vamos a encontrar células leucémicas. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, la inducción fue favorable. Vamos a entrar a la otra etapa de la quimioterapia, que es la consolidación. ¿Ok? Entonces, comenzamos con la consolidación y de esta manera vamos a ir bajando cada vez más. Y fíjense, enfermedad medular residual significa este pequeño clon que solamente lo va a poder visualizar a través del inmunofenotipo.
¿Por qué? Porque el inmunofenotipo le va a decir, aquí hay menos de 0,01% de células leucémicas, por ejemplo, en la médula ósea. ¿Ya? Entonces, con la consolidación vamos a tratar de llegar prácticamente a menos del 1%, menos del 0,0 tantos por ciento. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Después de la consolidación tenemos que hacer mantenimiento. ¿Por qué? Hicimos el inmunofenotipo y ya hay menos de 0,001%, pero siempre queda una que otra célula leucémica. Con el mantenimiento, nosotros que la leucemia linfoide dura el mantenimiento año y medio. ¿Okay? Lo que tratamos es que en el caso de que tratamos de matar esas células leucémicas residuales y también tratamos de inhibir y no permitir que algunas de esas células leucémicas que están ocultas por ahí comiencen a proliferar. ¿Okay? Entonces, por eso el tratamiento de mantenimiento. Entonces, fíjense, ahora vamos con las células hematopoyéticas normales. Ustedes me dirán, pero bueno, ya hemos hablado de cómo han bajado las células leucémicas, pero ¿cuándo la médula ósea va a comenzar a producir células normales? ¿Cuándo va a comenzar a aumentar la hemoglobina y la plaqueta y los leucocitos normales? Fíjense, después de la inducción, fíjense, antes de la inducción el paciente tenía una macitopenia severa. Fíjense, están aquí en cero. Prácticamente aquí están menos de 1000 leucocitos, quizás 3000 plaquetas, hemoglobina quizás 4, 5, 6, ¿no? Bien, una macitopenia severa. Después de la inducción va a comenzar a subir totalmente. Y a partir de aquí, ya en la consolidación, fíjense, ya vamos a tener un hemograma normal en ese paciente, que cada vez va a ir fluctuando hasta mantenerse normal. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cuándo vamos a lograr ya la recuperación hematológica después de la inducción? ¿Ok? ¿Han entendido? Eso es para que ustedes solamente entiendan la parte general. Fíjense que no les estoy hablando de cuáles son los medicamentos que se utilizan, cuánto tiempo dura la inducción, consolidación, etc. Pero por lo menos para que entiendan esa parte en general. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Fíjense, en ambas leucemias hay síntomas generales, en los dos, tanto en la leucemia linfoide aguda como en la leucemia mieloide aguda. En ambas leucemias hay insuficiencia medular. ¿Por qué? En la leucemia mieloide aguda, aquí está el mieloblasto, proliferó tanto que llenó toda la médula ósea y no dejó que las células madres de los eritrocitos proliferen. Por lo tanto, el paciente va a tener anemia. No dejó que los megacarocitos puedan proliferar y diferenciarse porque ocupó espacio y lo obliteró. Por lo tanto, hay trombocitopenia. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué hay leucopenia? Porque no se pudo diferenciar. Ahora vamos a la leucemia linfoide aguda. Proliferaron los linfoblastos también, aquí están los linfoblastos. Y también obliteraron. ¿Qué obliteraron? A los pobres precursores de los leucocitos, es decir, a los mieloblastos, lo obliteraron. Por lo tanto, también obliteraron a todas las células madres de los eritrocitos y de las plaquetas. También va a haber leucopenia, es decir, neutropenia, también va a haber anemia, también va a haber trombocitopenia por insuficiencia medular debido a la enorme proliferación que va a obliterar la hematopoiesis. Y como no se pudo diferenciar del linfoblasto, entonces va a haber también linfopenia. ¿Está claro? ¿Cierto? En ambas también va a haber infiltración de órganos. Y cuando hablamos de leucemia mieloide aguda, ya hemos visto que le gusta. También va a haber adenopatía, también le gusta invadir encías, piel, ¿no? Todo eso. Y de linfoide aguda, cuando hablamos de linfoide aguda, lo que más le gusta invadir son ganglios, sobre todo. ¿Ya? Esa era su pregunta, ¿cierto? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro no hay otra pregunta? Ok, entonces
aumento de la proliferación, pero estamos hablando de una palabra clave, de la palabra crónica. Y sí, en sí, de la palabra crónica significa de que no hay alteración de la diferenciación, ¿ok? Y si no hay alteración de la diferenciación, significa que hay presencia de células hijas, ¿ok? Y eso de entrada, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síndromes? Bueno, ¿cuáles son las características? Aquí está el resumen de toda este grupo de patologías. Aquí no leo. Enfermedades crónicas con historia natural larga, alteración clonal de la célula madre stem mieloide, aumento de la proliferación de 3 líneas en la SP, sangre periférica y médula ósea, predominio de una línea, hematoesplenomegalia, secuestro celular y hematopoiesis extramedular y progresión a fases más agresivas. Todo eso es lo que va a caracterizar a toda esta patología. Este es el resumen. Lo van a ir entendiendo cuando hablemos de cada uno. ¿Cuál es la clasificación? Fíjense. Síndrome mieloproliferativo crónico. Leucemia mieloide crónica. Ya dijimos. Alteración genética con inducción de la proliferación, pero sin stop de la diferenciación. Por lo tanto, vamos a ver aumento de todo y neutrofilia, eosinofilia, basofilia. Ya dijimos, ¿no? Entonces, aquí está tocando sobre todo la serie leucocitaria mieloide. ¿Qué dice aquí? Polisistemia vera. Aquí está tocando, más que todo, no la serie leucocitaria, sino la serie eritrocitaria. Entonces vamos a ver un aumento de la cantidad de ¿qué? Eritrocitos, también por alteración genética de sus células madre. Vamos acá. Trombocitemia esencial. ¿Qué va a haber entonces? Trombocitosis, aumento de plaquetas. Por alteración entonces genética, entonces sobre todo que va a estar tocando las células madre de las plaquetas, ¿cierto? Megacariocitos, ¿entienden? Y por último, mielofibrosis idiopática. Aquí también hay una alteración genética del stem cell, pero en esta ocasión esa alteración genética va a producir estas células malignas una serie de interleucinas que va a activar los fibroblastos para que induzcan fibrosis medular. ¿Okay? Entonces, ¿está entendido? Entonces ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la leucemia mieloide crónica. Bueno, esto ya lo entienden. Bueno, a ver, vamos a repasar. Y me leen rápidamente todo. Ahora que sea mujer, ¿no ves? Enfermedad clonal que resulta de la transformación maligna de una célula progenitora micropotencial hematopoyética, caracterizada por hiperplasia mieloide con un grado aumento en la cifra total de leucocitos y de monocitos. Perfecto. 15% de toda la leucemia. Edad, esto es importante. Fíjense, es una patología del adulto a partir de los 50 años. Y es prácticamente igual en ambos sexos. Hombres y mujeres. Ligero pero menos masculino. Recontra ligero. Igual en ambos sexos, prácticamente. ¿Ya? Pero del adulto. Entonces aquí lo que quiero que tomen atención. Porque no es lo mismo que la leucemia aguda que uno decía, bueno, hay alteración en cualquier gen que su función normal sea actividad proliferativa. Y en los genes cuya función, cualquier gen cuya función normal sea ser gen de diferenciación o gen encargado de la supresión celular, ¿no? Aquí no, aquí hay una alteración genética específica, que es la translocación del cromosoma 9 con el 22. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener 3 consecuencias. 1, alteración a nivel del cromosoma. ¿Qué hay en los cromosomas? Genes. Por lo tanto, esa alteración a nivel del cromosoma va a inducir una alteración a nivel del gen. Y esa alteración del gen va a inducir entonces una codificación de una proteína que va
va a tener una función patológica. Entonces, ahorita no vamos a leer esto, vamos a ir a ver cada uno de estos puntos para que no se asusten leyéndolo todo en una sola diapositiva. Leamos solamente el número 1, ¿quién lo lee? Intercambio de material genético entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9 Cromosoma Filadelfia. Entonces, el resumen. Aquí vamos a tener entonces un cromosoma 9 normal y un cromosoma 22 normal. El cromosoma 9 tiene un gen en el brazo largo que se llama ABL y el cromosoma 22 tiene un gen en el brazo largo que se llama BCR. Ya esto es normal, hasta ahora está entendido, ¿no? Pero entonces ahora se va a producir la translocación. ¿Qué significa translocación? Intercambio de material genético, el desplazamiento. Una parte de un cromosoma se va al otro y otra parte del otro se va a ese, ¿no? Entonces intercambian partes genéticas. Y fíjense, en este cromosoma 9, ¿qué gen se encuentra? AB. El ABL. Se fragmentó, justamente se fragmentó en el lugar donde se encuentra el gen ABL. Y quedó, fíjense, apenas una línea, un pedacito del gen ABL en este cromosoma. Y la mayor parte del cromosoma se quedó fragmentado, ¿no? ¿Está entendido? Vamos al cromosoma 22. Se encuentra el BCR. Se fragmentó también. Pero ¿qué sucede? Fíjense, prácticamente todo el gen BCR se quedó acá y la parte fragmentada se quedó prácticamente sin gen. ¿Ya? ¿Hasta ahora está entendido? La fragmentación. Ahora vamos a ir al intercambio. Fíjense, aquí este cromosoma es el cromosoma 9. Esta partecita de acá, ¿ya? ¿Qué sucede? Esta partecita de acá es como que se vino aquí, ¿cierto? Entonces lo vamos a tener acá. Este cromosoma 9 con un poquito del ADL y lo que restó es de acá. ¿Ya? ¿Y cómo está acá? ¿Qué cromosoma era esta de acá? El 22. El 22, que estaba con este gen que se llama BCR. BCR, casi completo, ¿cierto? Y vino el fragmento del cromosoma 9 y se encajó acá, se prendió, se unió. ¿Qué cromosoma tiene este fragmento? ABL. Entonces, fíjense, ya formó un gen nuevo, ¿no? Pero un cromosoma nuevo ya formó. Porque ¿es cromosoma 9? No. ¿Es cromosoma 22? Tampoco. Es como prácticamente como si fuera mitad y mitad, ¿cierto? Entonces es un nuevo cromosoma. ¿Cómo se llama este cromosoma? Filadelfia. Entonces ahora se llama cromosoma Filadelfia. Y entonces ya va a tener dos genes unidos. ¿Qué sucede? Cualquiera pensaría de que en qué va a molestar que esos dos genes estén fuera del lugar si están presentes de todas maneras en el cuerpo, que cada uno ejercita su función y punto, ¿cierto? Cualquiera piensa así, pero ¿qué sucede? El hecho de que se unan estos dos genes, esta unión, entonces hace que la función sea diferente. Es como que creara un nuevo gen, porque ahora no funcionan de forma normal. Como que este y este funcionan normal separado, pero lo juntamos y ahora funcionan de forma diferente. Entonces es como que estuviéramos hablando de otro gen, un gen patológico. ¿Cómo se llama ahora este gen? BCR-ABL. BCR-ABL, ¿ya? Entonces, en resumen, número 1, translocación 922. Número 2, formación del gen BCR-ABL. ¿Hasta aquí está entendido? Sí. Ahora, número 1. Entonces ya entienden el número 1, ¿cierto? Sí. ¿Quién me lee de nuevo el número 1? Ya entendido. Translocación 922.
ustedes vienen acá que no hay sol, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Esplenomegalia y acromegalia. ¿Qué sucede? Van a haber tantas células hematopoyéticas, imagínense esa proliferación tan acelerada, que algunas van a salir de la médula ósea, van a ir a la sangre y se van a alojar ¿dónde? ¿Qué hay acá? Más aquí. Hígado. Hígado. Acuérdense que son familiares a las células hematopoyéticas. Acuérdense que cuando hablamos de la embriogénesis participaban también en la hematopoiesis, por lo tanto van a ir y se van a alojar y van a aumentar el tamaño. Va a tener, sobre todo, el hígado no crece tanto, es el vaso. Es una esplenomegalia masiva. Y cada vez, fíjense, para que ustedes se den cuenta, ustedes ven un paciente que llega a un hemograma con una leucocitosis, por ejemplo, que digan 40.000 leucocitos. Y ahí con el neutrofilia, aumento de callado, todo eso. Entonces, uno puede pensar en una infección, ¿no? Una infección en hielo, una infección bacteriana. Pero acuérdense, si ustedes hacen el examen físico y ustedes encuentran un hemograma con una leucocitosis y una esplenomegalia gigante digo de que pasa la línea media, pasa el ombligo, gigante, siempre piensen en una leucemia amiloide crónica. Sobre todo si le llega un hemograma de más de 50.000 leucocitos, peor sí 100.000, más de 50.000 leucocitos, con esplenomegalia gigante, siempre ustedes den por hecho prácticamente que es una leucemia amiloide crónica. Bueno, manifestaciones clínicas. Esto no es así. Esta parte de acá no está frecuente. ¿Qué significa? De que la sangre está tan espesa que va a hacer que va a producir fenómenos de leucostasis, es decir, síntomas visuales, neurológicos, porque la sangre no va a estar circulando de forma normal, por lo tanto va a inducir hipoxia, ¿ok? Entonces, en resumen, quiero que se acuerden, esa leucocitosis, esplenomegalia gigante, y esto de acá. Leucocitosis, generalmente más de 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 leucocitos. Y apredominio de neutrófilo, es neutrofilia, eosinofilia, basofilia, aumento de callado, metamielocito, mielocito. Sobre todo hasta acá. Promielocito va a haber pero poquito y mieloblasto van a haber generalmente 1, 2, 3% de mieloblasto. Sin embargo, una leucemia aguda, que es lo que va a haber, neutropenia, y no va a haber nada de esto, y lo que va a haber son mieloblastos, ¿ya? Entonces, en el periodo médula ósea, obviamente, que van a encontrar aumento de proliferación de todo, ¿no? Fíjense, es tanta la proliferación que las células parece que están pegadas una de otra, ¿no? Por tanta proliferación celular. Entonces, después que le sigue obviamente el estudio genético, la constatación de la translocación 922, fíjense que le falta un pedacito, aquí ya se formó el cromosoma Filadelfia, y si le hacen ya, ese es el estudio de calotipo, es decir, el estudio del cromosoma para ver la translocación. Pero ahora para ver la genética que es con el FISH, y vamos a ver la unión de los dos genes, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ABR por un lado solito, este solito que es normal, y en este paciente vamos a ver ya unido. ¿Cómo se ve cuando el rojo se une con el verde? Se ve de color amarillo, ¿cierto? Entonces, ahí se detecta el BCR-ABR, los dos genes unidos, por lo tanto ya se llega con el diagnóstico. Aquí en Bolivia no se hace este estudio de calotipo, se hace el estudio genético, el cromosoma. En otros países obviamente hacen ambos. Ahora, hasta aquí lo que yo le he hablado, la leucemia amiloide crónica, esta de acá. Que es lo que ustedes sí o sí tienen que acordarse. ¿Por qué? Porque actualmente ya no vemos generalmente esta otra fase que se veía antes, porque ahora ya hay tratamiento,
¿Ya? Ahora ya hay tratamiento de la enfermedad incluso y el tratamiento es gratis. Lo seguro y hasta el SUS cubre, o sea, todo es gratuito, el tratamiento. Por lo tanto, esta enfermedad dijimos que hay diferenciación hematopoyética, hay granulocitos funcionales, ¿no? Entonces hay esa proliferación celular, pero digamos que el paciente vive en el campo y nunca se hizo antibiótico. ¿Qué va a pasar si no lleva tratamiento? Que era lo que pasaba años anteriores. Va a estar así durante 3 o 4 años. Pero acuérdense que todo órgano se cansa, ¿sí o no? Todo órgano que está proliferando, va a llegar el momento en que se va a cansar, ¿cierto? Entonces, resulta que en esta enfermedad es una enfermedad genética. Y una vez una célula tiene una alteración genética, ya la hace débil. ¿Qué significa el término débil? Aquí. Significa de que él tiene más susceptibilidad a que se le agreguen otras alteraciones genéticas. Una vez que tiene una alteración genética, tiene esa susceptibilidad de que vengan otras alteraciones genéticas extras. Entonces, en el transcurso del tiempo, si no hay tratamiento para esta enfermedad, ya se van sumando otra alteración genética, otra y otra y otra. Entonces, de ser la fase crónica, cada vez va disminuyendo la capacidad de diferenciación de esos mieloblastos. ¿Ya? Cada vez va menos diferenciación, cada vez van aumentando los mieloblastos a nivel de la periferia. Eso se llama fase acelerada, dura 6 a 12 meses. Si aún así no hay tratamiento, cada vez hay menos diferenciación hasta que los mieloblastos ya no pueden diferenciarse y entonces se convierte en una leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le ponía esta diapositiva? Porque para que ustedes sepan que sin tratamiento una leucemia mieloide crónica se puede transformar a una leucemia mieloide aguda. Porque sin tratamiento cada vez va perdiendo la capacidad de diferenciación. ¿Ok? Y una vez que es aguda, es de difícil tratamiento. Bueno, el tratamiento, aquí se resume en una sola palabra. De todo esto quiero que se acuerden esta palabra que dice acá. Imatinib 400 miligramos por día. Ese es el tratamiento estándar, ¿ya? Imatinib 400 miligramos por día, que ahora es totalmente gratis. Entonces, ¿qué es lo que hace el tratamiento? Acuérdense de que nosotros hablamos cuando hablamos de esta proteína tirosina del famoso lugar donde se va el ATP que tiene 3 grupos fosfatos. Y uno de esos grupos fosfatos comienzan a fosforilar otra proteína, ¿cierto? Que son los que van a inducir la proliferación celular. Lo que hace el imatinib es justamente acá donde se debe unir el grupo fosfato, que es el que tiene el ATP, que es el que tiene el grupo fosfato. El imatinib ahí se une. Si se une ahí, ¿se va a poder unir el ATP ahí? No. Y si no hay ATP, no hay grupo fosfato para fosforilar a otras proteínas. Y si esas otras proteínas no son fosforiladas, entonces no hay proliferación celular. ¿Me entienden? Entonces, ese es el tratamiento. Que el paciente normaliza todo, no solamente el hemograma, sino que el vaso llega al tamaño normal. ¿Te has entendido? Entonces, en la próxima clase comenzamos con policitemia.